Dale otro aplauso al Señor, iglesia. Hoy vamos a hablar de algo, obviamente todo lo que se habla aquí es importante, algo importante nuevamente para su vida, para la vida de la iglesia y para la vida de cada uno de nosotros, de los creyentes. Vamos a hablar acerca de los pensamientos, ¿verdad? Y hay algo en esto en la cual se titula Escoja los pensamientos correctos. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos tomado decisiones por medio de pensamientos incorrectos? Yo creo que muchas veces hemos dicho sí a algo que debiéramos decir el no, porque sencillamente nuestra decisión se basó, o de pronto en algún momento en este año se basa en algún pensamiento negativo que tuvimos en nuestro ser. Bien, y hoy el título de la enseñanza es Escoja los pensamientos correctos. Y hay tres cosas importantes a las cuales te voy a hablar, pero antes de eso, hablemos acerca de lo que son los pensamientos. Hay dos definiciones acerca de esto, respecto a esto, y la primera dice, es un almacenamiento de ideas formada por la mente. El pensamiento son almacenamiento de ideas formada por la mente. Y hay otra connotación o otra definición que habla, que es la capacidad que tiene de formar ideas con la realidad. O sea, si vemos el significado, hay dos cosas opuestas. Cuando tú piensas algo y lo relacionas con la realidad, o en pocas palabras, ese montón de ideas que tienes en la cabeza, que lo que hace muchas veces es apagarte, que lo que hace muchas veces es dejarte quieto en un mismo lugar. Y esa es la connotación que tiene de lo que son el pensamiento. Hoy vamos a hablar de la primera. Son tres cosas a las cuales te vengo a decir puntuales. Y la primera es, ¿en qué? O sea, la pregunta se las doy a ustedes. Igualmente en el momento de leer la palabra, de indagar, es la misma pregunta a la cual yo me hice. Y la pregunta número uno es, ¿en qué estás pensando? ¿En qué estamos pensando? Si yo te preguntara a ti en este momento si realmente tu mente está conectada con la palabra que se va a predicar aquí, ¿qué responderías tú? ¿Será que solamente tu cuerpo está aquí ubicado y tu mente está elevada en otro lado? ¿O será que de pronto estarás pensando en otro tipo de cosas y lo último en lo cual pensaría es recibir una palabra en este día? Y es algo muy importante que Dios te dice en este momento, ¿en qué estás pensando tú? ¿En qué estamos pensando nosotros como iglesia? Y créeme que esto es algo muy poderoso, porque muchas veces el pensamiento gobierna a la persona. Muchas veces el pensamiento acaba a la persona. Incluso muchas veces el pensamiento destruye al creyente. Hay veces que tiene la fe elevada a 1000 por 1 y pasa un pensamiento por tu cabeza y tu fe se desborona. ¿A cuántos le han pasado eso? A mí me ha pasado muchas veces, ¿verdad? Hay días que tienes el fuego, hay días que tienes la fe elevada y pasa un acontecimiento, sucede algo. Obviamente vienen pensamientos a tu cabeza, inmediatamente tu fe mengua. Y yo creo que a eso le ha pasado a muchos en este lugar, ¿cierto? ¿Sabes una cosa? Esto no lo había escrito, pero me viene a la mente algo muy importante, que en estos fines de año, por lo menos las personas, los obreros, muchos están pensando no tanto en disfrutar una Navidad, sino pensar si de pronto hay una renovación de contrato para el otro año. Su pensamiento lo tienen más enfrascado en qué es lo que puede suceder a partir del 1 de enero en su empresa, si le van a entregar esa carta de despido ahora en noviembre, o esa finalización de contrato y no vas a venir más al trabajo. Yo creo que a muchos les pasa eso. Por lo menos cuando yo trabajaba en los colegios a mí me pasaba mucho. En noviembre siempre entregaban la carta 3 meses antes, ya sabías que
se te acababa, pero no sabías si volvías nuevamente. Y fíjate que es algo que gobierna a las personas. Dependiendo de la clase de contratos, es exactamente, pero estoy hablando acerca de los pensamientos. Y el número uno es en qué estás pensando. Y hay algo muy importante que te quiero decir. Y dice, lo que dejamos entrar a nuestras mentes determina lo que expresamos con palabras y acciones. Nosotros tenemos que tener claro qué es lo que entra a nuestra mente. Como cristianos, como hijos de Dios, como mujeres y hombres de Dios, ¿qué está entrando a nuestra mente? ¿Qué es lo que te alimenta tu mente hoy en día? Eso tiene que ver mucho con las redes sociales, con los medios de comunicaciones, cuando no son tomados debidamente como debe ser. ¿Qué es lo que está alimentando la mente, nuestras mentes hoy en día? Porque lo que alimentes tu mente, ese va a ser el resultado de tus palabras y de tus acciones. Y eso es algo muy importante. ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué estás hablando? ¿Con quién estás hablando? Ahora, de pronto no es el medio de comunicación porque no tienes redes, no ves televisión, pero ¿con qué personas estás andando? ¿Con qué personas estás hablando? ¿A quién estás escuchando? Y sabes una cosa, yo quiero que vayas al libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendí, y el 9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pero el 8, el apóstol Pablo nos manda al creyente, a la iglesia, a decir en qué es lo que debes pensar. ¿Verdad? Es una exhortación muy clara en qué es lo que nosotros tenemos que pensar, en dónde tienen que estar enfocados nuestros pensamientos. Yo te aseguro que si todas estas palabras que dice el apóstol en esta carta, cuando habla de todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y muchas veces nosotros pensamos en cosas que no son dignas de alabanzas delante de Dios, y a todos nos pasa. Muchas veces, por mucho que hayas orado, por mucho que hayas estudiado palabra, a veces termina involucrado en conversaciones que no debes. A veces los ojos quedan fijos en algo a la cual no se debe mirar. Y muchas veces llenamos nuestra mente de mucha información, pero de poca palabra. Y el apóstol Pablo es muy claro y dice qué es lo que nosotros tenemos que llenar nuestras mentes. Porque en la frase que te dije anterior dice que lo que dejamos entrar a nuestra mente determina lo que expresamos con palabras y acciones. Imagínate si tú dejaras, o si nosotros dejáramos entrar todas esas virtudes a las cuales menciona el apóstol Pablo ahí. ¿Cuáles serían nuestras palabras cada día? ¿Cuáles serían nuestras acciones cada día? ¿Cuál sería nuestro andar? Imagínate por un momento que nos dediquemos expresamente a eso. Y voy a otra cosa. Si el apóstol habla de esto, entonces esto quiere decir de que hay muchas cosas en un porcentaje muy alto que no edifica a la iglesia ni tampoco edifican a los hijos de Dios. Ser selectivo en los programas, ser selectivo no menospreciando ni despreciando, pero sí ver en qué conversaciones estamos, con quiénes estamos hablando. Y es una exhortación que el apóstol hablaba en ese momento. Y hay algo muy importante, que nosotros colocamos nuestros pensamientos muchas veces en la situación. A veces la situación es tan grande que nos olvidamos que hay un Dios grande en nuestras vidas. A veces la situación es tan grande que nos olvidamos a quién le hemos orado, le olvidamos a quién le hemos ofrendado, olvidamos a quién
le hemos dado primicia. A veces las situaciones son tan grandes que nos olvidamos que hubo un Cristo que murió por nosotros, pero que no quedó muerto, sino que resucitó. Y todo eso se basa de acuerdo al pensamiento que tú tengas. Porque la situación puede ser muy grande, ¿verdad? El problema puede ser muy grave. La enfermedad puede ser muy destructiva, pero nosotros nunca debemos de quitar la mirada en el Dios verdadero. Nosotros nunca debemos de quitar la mirada en aquel que nos llamó a la salvación. Nunca debemos quitar la mirada en aquel que entregó a su Hijo por amor a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchas veces colocas tu mirada en la circunstancia, mas no la colocas en Dios. Colocas la mirada en la escasez, pero te olvidas que hay un Dios proveedor. Colocas la mirada en la enfermedad, pero te olvidas que hay un Jesús que murió y que su palabra dice que por sus llagas somos sanos. Hay veces que en este momento yo hago una pregunta y digo, ¿cuántos en alguna ocasión han quedado sin fuerzas? Pero no hablo de que fuerzas te desplomaste, no. Esa fuerza física que dice, ya no doy más, ya no voy más, que dice, sabes, yo aborto este plan, este proyecto, porque yo no puedo más, no lo intento nuevamente. ¿Cuántos de los que están acá han experimentado esa situación? Yo creo que muchos. ¿Sabes una cosa? Jesús en el huerto de Getsemaní lo experimentó. Jesús ya no tenía fuerzas para nada, pero Jesús fue a la presencia de Dios y algo muy clave que salió de su boca hizo de que nuevamente retomara fuerzas, y es la palabra donde dice que pase de él esta copa, pero que se haga su voluntad, mas no la de él. Y hoy Dios te dice de que su palabra habla de que él le da fuerza al cansado, y eso está bueno, pero más me gusta cuando dice que se las multiplica a aquel que no las tiene. Si en esta noche has venido sin fuerzas, dile al Señor que te las multiplique y no quites la mirada de Dios, y Él alejará toda circunstancia de nuestras vidas. Debemos mantener nuestros pensamientos en Dios y alinearlos a la voluntad de Él. Si todos nuestros pensamientos los alineamos a la voluntad de Dios y en Dios, todo cambiará por completo. Que eso es lo que habla el apóstol Pablo en el libro de Filipenses. Lo que habla el apóstol en ese capítulo y en ese versículo es algo que Dios quiere para nosotros. Pensar en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo que es digno, todo lo que dice, si hay algo en alabanza del Señor en todo lo que pensamos, eso es alinearlo a la voluntad de Él. Pero muchas veces hacemos la voluntad nuestra llevados o manejados por un pensamiento, y a todos nos ha pasado, a cualquiera le ha pasado en este lugar. Pero hoy te vengo a decir de que la voluntad de Dios es única, es agradable y es perfecta, que Él puede llevarnos y guiarnos a lugares donde nunca hemos imaginado. ¿Cuántos dicen amén? Te vengo a hablar de un segundo punto muy importante. El segundo es, antes de eso, el primero es, ¿en qué estás pensando? Y declaro en el nombre de Jesucristo que todo aquel pensamiento que no tenga que ver con la voluntad de Dios en este momento tiene que irse de tu mente. Hay un segundo punto importante, y es, ¿cuáles son los pensamientos que enfrían el amor hacia Dios? Estamos hablando de esa falta de primer amor que muchos en alguna ocasión perdimos, o de pronto no que se perdió totalmente, pero sí se apagó. Y si el primer punto es en qué estás pensando, tiene que ver mucho con este segundo punto que dice, ¿cuáles son los pensamientos que enfrían el amor hacia Dios?
Por eso es que el apóstol Pablo te habla de qué es lo que debes de pensar. Porque eso que él indica en ese versículo es lo que permite que el fuego, que el amor hacia Dios o que el amor en ti hacia Dios permanezca, crezca, mas no se apague. Y hay una cosa muy importante que se habla de esto. Y sabes una cosa, hay algo muy marcado que dice que el amor sin compromiso no es amor. Y te lo pongo de una manera fácil. Si tú te casaste y no tienes un compromiso establecido, entonces no es amor. Porque amor sin compromiso no es amor. Si te has casado y has establecido un compromiso con tu pareja, entonces estamos hablando de un amor verdadero. No podemos decir que amamos a Dios si no nos comprometemos con Él. ¿Qué tiene que ver esto con este segundo punto? Y es una respuesta que de pronto que Dios le da a algunos cuando se han colocado en este lugar y hacen las comparaciones de que qué le pasó a esa gente que venía, esa cantidad de gente que venía a una vigilia a orar. ¿Qué te pasó si antes te levantabas a las 4 de la mañana a orar y ya no lo haces y escasamente lo haces? ¿Qué pasó con esa intensidad del estudio de la palabra? Y es una respuesta muy clara. Porque Dios, en vez de exhortarte en este día, ¿sabe? Te va a dar un campanazo de alerta para que evalúes tu corazón, evalúes tus pensamientos y evalúes tu vida espiritual y reconozcas delante de la presencia de Dios y digas: Señor, si es verdad, mi amor por ti se ha enfriado. Porque muchas veces ponemos en comparación lo que hacíamos cuando principiamos el Evangelio y a lo que hacemos hoy en día. Y yo sé que ahora en tu cabeza estás colocando una línea de medida y dice: lo que yo antes hacía era mayor que lo que estoy haciendo ahora. O sea, en pocas palabras, no estoy haciendo nada, o lo que hago es muy poco. Y yo estoy de acuerdo con los tiempos, con los compromisos, con el trabajo, con los hijos. Eso muchas veces desgasta, eso muchas veces es rutinario, pero eso no puede permitir que el amor que nosotros sentíamos por Dios se apague. Y hay algo muy importante que quiero decirte, que si tú no te comprometes con Dios, como te lo dije, no podemos decir que amamos a Dios si no estás comprometido con Él. Si no estamos comprometidos con la oración, no podemos decir que lo amamos. Si no estamos comprometidos con el estudio de la palabra, no podemos decir que lo amamos. Si incluso he dejado de evangelizar o de hacer algo que antes hacía, eso quiere decir que mi compromiso ha bajado demasiado. Y yo quiero que busques en la Biblia Marcos capítulo 12, versículo 30. Yo sé que muchos se lo saben. (12:30) y dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuál fue el primer punto? ¿Cuál fue? Vamos a decirlo fuerte. ¿Cuál fue? ¿Y el segundo? ¿Cuándo qué? Mírenlo allá, ¿va? ¿Cuáles son los pensamientos que qué?
¿Sabes una cosa? Este versículo lo decimos muchas veces. Y les voy a decir algo y me van a perdonar, pero muchas veces nos llenamos la boca leyendo esa parte de la palabra. Incluso hay muchos que lo leen y ni siquiera tienen una pizca de amor por Dios. Y miren lo grande que es, que dice que amarás a tu Dios, ¿con qué? Amarás al Señor tu Dios con todo tú, y con toda tú, y con toda tú, y con todas tus fuerzas, corazón, mente, alma y fuerza. O sea que tiene que ser algo íntegro. Si tú amas a Dios en tu corazón, entonces tienes que amarlo con la fuerza o con las pocas fuerzas que muchas veces te quedan después del día a día. Y esa es una de las cosas que se dice en este punto. ¿Qué es lo que nosotros pensamos que ha hecho que el amor de nosotros hacia Dios se haya enfriado? Yo quiero que te hagas una pregunta en este día. ¿Qué es lo que ha hecho que tu oración baje hoy en día? ¿Qué es lo que ha hecho que la intensidad del estudio de la palabra en ti baje en este día actual? ¿Qué es lo que ha hecho de que lo que antes hacía para Dios no lo estés haciendo en este momento? Pero también quiero que pienses quién eras tú cuando principiaste, y te aseguro que cuando iniciamos la carrera del Evangelio, este versículo bíblico estaba sembrado y enraizado en nuestros corazones. Piensa quién fuimos nosotros cuando entramos a este lugar, cuando entendíamos de que Dios era grande para nuestras vidas, y piensa qué es lo que eres hoy en día, pero qué es lo que has dejado de hacer para Dios en este día. Porque hay algo claro que te voy a decir: todo lo que Dios te ha entregado en este día no puede ser un síntoma para que tu amor hacia Él se haya enfriado. No que se haya acabado, se haya enfriado. Y una de las cosas por la cual es esa: la falta de compromiso con Dios es sinónimo de que nuestro amor se está enfriando. Otro es la maldad o el pecado. Y eso está en Mateo 24:12, y dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando hay maldad en nuestro corazón, cuando hay demasiada maldad en nuestra mente, el amor hacia Dios se enfría. Y hay algo peor, que aparte de enfriarse, no nos importa nuestro prójimo, porque el pecado enfría el amor hacia Dios y hacia nosotros mismos. Y nadie puede amarse a sí mismo. El amarse a sí mismo y no amar al prójimo es también un sinónimo de que nuestro amor hacia Dios se ha enfriado. Porque si amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, debemos amar también a nuestro prójimo. Debemos también perdonar. Y la falta de perdón también es un índice en la cual el amor de nosotros hacia Dios se haya enfriado. Y eso es algo muy importante que tienes que ver en este día. Otro punto por la cual nuestro amor hacia Dios se enfría, y son las excusas. Hay algo muy importante de que muchas veces, sea por mucho o por poco, la gente se justifica, sea en exceso, porque siempre hay personas que tienen una justificación para algo, pero siempre hay personas que se justifican porque realmente ha sucedido algo. Pero la excusa hace parte también de que el amor en nosotros hacia Dios se enfríe. La excusa por venir a un servicio, ¿verdad? Yo quiero que me respondan algo aquellos que viven lejos, iniciando por mí.
Cuando principiaron en este lugar a conocer de Dios, ¿a cuánto les importaba tener un pasaje para venir a buscar de la palabra? ¿A cuánto les interesaba eso? A nadie. Y sabes una cosa, de pronto se llega al límite en que no se tenga un peso, porque sí puede ser real. Porque sí puede ser real. Pero anteriormente a nadie le interesaba eso. Y muchas veces no vienes a buscar de Dios porque le dicen al líder de que no, la comida no es tuyo. A ti antes no te importaba eso. Yo me acuerdo que yo venía a la célula acá donde John cuando la hacía aquí en su casa y muchas veces a mí nunca me importó si tenía pasaje o no. Y tampoco me importó cuando cogía el último bus para bajar que iba uno en banderilla así porque ya no había más bus que pasaran. Antes venía y no te importaba qué camisa o qué pantalón te colocaba. Ahora lo primero que se piensa muchas veces en vez de venir acá no es qué palabra voy a recibir, no, sino qué ropa me voy a colocar para venir. No te importaba lo que dijeran de ti. Y eso habla mucho del fuego que había en nosotros para con Dios. ¿A cuántos evangelizamos al principio y cuántos evangelizamos hoy en día? Y vuelvo y le digo, no estoy en contra de que estés trabajando porque eso es tiempo, y si lo estás haciendo, gloria a Dios, y si lo estás haciendo, como muchas veces han dicho, como hijo de Dios, tienes que hacerlo bien. Pero la pregunta que te conlleva a Dios a decirte es, ¿dónde está mi tiempo? ¿Dónde está el tiempo que tú le vas a invertir a Dios? Entonces tenemos que tener cuidado con las excusas. Y las excusas a veces son tan dañinas que cuando ya comenzamos a buscarle el defecto a la cosa, es porque el amor de nosotros hacia Dios se ha enfriado. Cuando tú le comienzas a buscar el defecto a tu líder, a tu hermano, es una alerta. Evalúa tu corazón. Evalúa tu corazón, porque si amas a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, tienes que amar a tu prójimo. Porque después de ese mandamiento principal, Él dice, y unos segundos más que es importante, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué hacer cuando no podemos cambiar nuestros pensamientos? ¿Qué hacemos? ¿Qué haces cuando viene a ti un pensamiento de temor? ¿Qué haces cuando viene en ti un pensamiento de fracaso? Cuando yo no conocía del Evangelio, ojo con lo que voy a decir, muchas veces me preocupaba y me lamentaba porque no había cumplido las metas que yo me propuse en ese año actual. Pero al momento que yo estaba leyendo y al momento que buscaba un versículo bíblico, hay algo muy importante que le decía a mi corazón, y era: tus metas están ahí, tus sueños están ahí. Nuestras metas y nuestros sueños no son determinados por un tiempo. Sí hay que planificar, es correcto. Sí hay que cumplirlas si te has sometido a eso. Pero muchas veces nos dejamos gobernar porque fracasamos, porque no lo intentamos, porque se nos olvidó. Y esto es igual cuando caes, cuando pecas, cuando la embarras, te quedan dos cosas: o levantarte delante de la presencia de Dios y seguir, o retirarte. Y esto es algo igual.
Y eso hace parte de ese punto muy, muy importante. ¿Qué haces cuando no puedes cambiar tus pensamientos? ¿O qué hacer cuando no podemos cambiar nuestros pensamientos? Yo recuerdo que cuando empecé mi proyecto de trabajo, y hablo de lo que hago, un compañero en la universidad me decía que eso nunca se podía hacer. Incluso muchos decían del paradigma de que ese era un deporte a la cual solamente la gente de dinero podía entrar. Yo decía, lo que pasa es que yo no quiero darle a la gente de dinero, yo quiero impactar en otras esferas sociales y no los estratos altos. Y muchos se me acercaban y me decían que no se podía, que no hacía. Y créeme, ¿qué haces tú en ese momento para cambiar ese pensamiento en tu mente? ¿Qué haces hoy en día cuando se te acerca alguien y te dice, tú no vas a poder hacer esto? O cuando muchas veces se te acercan y dicen, ¿tú para qué te entregaste a Dios si estás peor que antes? ¿Qué haces cuando esos pensamientos atacan tu mente, pero los crees porque atacan a tu corazón y los conservas ahí adentro? No tenemos que esperar que cambie la situación para tener una buena actitud. Debemos tener una buena actitud para que vengan las crisis buenas. Nuestra actitud no depende de la situación en la cual estemos. ¿Sabes una cosa, iglesia? De parte de Dios te digo que si realmente Dios está en tu corazón, tu actitud tiene que ser diferente aún en las grandes adversidades. Tu actitud tiene que ser de esperanza, de saber que hay un Dios, que pudo levantar a Jesús de los muertos y que hay un Dios que puede levantar esa situación de tu vida. En Juan 11:40 dice, no te digo que si crees verás la gloria de Dios. Pero ¿y qué pasa cuando no creemos? ¿Sabe? A mí me asombra cuando muchos han venido a este lugar a dar unos testimonios grandes. Es más, a dar unos testimonios financieros enormes. Y ahí es donde tú te fijas y dices, Dios es más de lo que a mí me ha dado. Ahora, ¿cómo haces tú para cambiar ese pensamiento que tú tienes de Dios? Hoy Dios te pregunta, iglesia, ¿cuál es el pensamiento que tú tienes de mí? ¿Cuál es el pensamiento tú como creyente, como saber de que la palabra es viva y eficaz? ¿Qué piensas tú de Dios hoy en día? ¿Quién crees tú que es Dios? ¿Solamente el que te ha proveído? ¿Solamente el que te ha entregado un techo? ¿Solamente el que te ha dado de comer? ¿Qué crees tú que es Dios para ti hoy en día? Yo te pregunto, ¿Dios no será más grande que todo lo que a ti te ha entregado en esta vida? Y muchos se van porque Dios no les ha entregado nada. O muchos dejamos de orar porque Dios no ha cumplido mi petición. O muchos dejamos de leer la palabra porque Dios a mí no me ha escuchado. ¿Acaso Dios no es más grande que cualquier deseo o que cualquier pensamiento que tengamos en nuestra mente acerca de Él? Así como yo me evalué en el momento de preparar la enseñanza, me preguntaba, ¿quién es Dios para mi vida? ¿Será que el día que muera me van a recordar por todo lo que me ha dado Dios o por todo lo que he hecho por Dios? Yo te hago una pregunta hoy. ¿De qué manera quieres que te recuerden? ¿Por todo lo que te entregó Dios o por todo lo que tú y yo hicimos por Dios? Que todo el mundo sepa qué fue lo que hiciste por Dios, no porque tú te colocaste a divulgarlo, sino porque Dios te levantó y te exaltó y te dio reconocimiento y te dio a conocer a las demás personas. Muchas veces dicen de que un carro, una casa, la puedo tener cualquiera.
Y es la verdad. Y eso es lo que piensa el mundo. Y por eso el tercer punto es eso. ¿Qué haces cuando no podemos cambiar nuestros pensamientos? Y hoy en día tenemos que cambiar ese pensamiento. Dios no solamente es un Dios que provee. Dios es mucho más que eso. Y yo creo que cuando tú voltees la vista en que Dios te va a proveer, y si nos colocamos a hacer lo que realmente Dios nos va a dar mucho más de lo que nosotros queremos. Yo quiero también un carro, yo quiero una gran casa. Y a veces he molestado mucho con eso y digo sí, y tengo una marca exacta por la cual quisiera que me entregara. Pero si hay algo que yo estoy seguro es que Dios es más que todas esas cosas que yo deseo. Iglesia, no hay riqueza más grande en la vida de un creyente que las almas. Cambiemos ese pensamiento. Busquemos lo que realmente Dios quiere que nosotros busquemos. Yo quiero que me busques Proverbio 3, 5, 6. Te voy a dar 2 versículos bíblicos. Y dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tus pensamientos, mis pensamientos, no tenemos que fijarlo en el hombre, tenemos que fijarlo en Dios. Cuando nuestros pensamientos se fijan en Dios, dudamos de lo que pensamos, número 1. Cuando nuestros pensamientos los fijamos en el hombre y no en Dios, muchas veces se enfría nuestro amor hacia Dios. Y cuando nuestros pensamientos no los fijamos en Dios, sino en el hombre, no sabemos cómo cambiar eso que tenemos dentro de nuestra cabeza. Y la palabra dice que te fijes de Él y no en tu propia opinión. Hay una versión que dice no en tu propia prudencia. Encomiéndalo o reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará nuestras veredas. Matrimonios, noviazgos, tienen la obligación de reconocer a Dios en todos sus caminos. Amigos tienen la obligación de reconocer a Dios en todos sus caminos. Cada cosa que Dios te entregue, y si tienes la oportunidad y estás rodeado de personas, hazle saber que es el Dios que mora en ti que te lo ha entregado. Cuando muchas veces en estos fines de año te lleguen a entregar algo y hay mucha gente, dile gracias Dios mío porque tú eres el que me has bendecido. Que los demás sepan de que lo que tú has hecho, de lo que tú piensas y que lo que tú hablas no depende de ti, no depende de tu talento, depende de del concepto de Dios que Dios tiene de ti en Él. Y por último yo quiero que busques 2 Corintios 10:5. Y sabes una cosa, iglesia, eso es un versículo muy poderoso. Es un versículo en el cual nosotros tenemos que aferrarnos para destruir cualquier argumento del enemigo. Sabes una cosa, si en este día tú has pensado que eres un fracasado, Dios te dice de que tú vas a triunfar si te encomiendas a Él. Y es algo muy, muy puntual. 2 Corintios 10:5 dice: derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de ¿quién? A la obediencia de Cristo. Todo pensamiento que tengamos en nuestra mente tenemos que llevarlo a la obediencia de Cristo. El obedecer es un punto muy importante, porque cuando tú obedeces, tus pensamientos los alineas a la voluntad de Dios.
¿Cuántas veces hemos fallado en eso? Muchas veces. ¿Cuántas veces hemos decidido por nuestras decisiones? Y tu decisión es el pensamiento que tienes. Por eso al principio le leía ese libro de Filipenses, si no me equivoco, cuando decía el apóstol Pablo en qué debías de pensar, en todo lo bueno, en todo lo honesto, si hay algo que sea digno de alabanza de Dios. Y muchas veces de nuestra boca salen muchas cosas que no están acorde al alineamiento de Dios. Y de pronto te lo digo porque me ha pasado muchas veces, cuando te enojas o cuando nos enojamos. Cuando nos enojamos, lo último que le pasa a uno por la cabeza es un Dios te bendiga. Lo primero que se te pasa por la cabeza es tener algo para exterminarlo. Cuando te hacen algo, cuando te dañan. Pero el apóstol dijo, ¿qué es lo que debemos llenar nuestros pensamientos? Y hoy te digo por último, tus metas todavía están vivas. Tus sueños todavía están vivos. Eso no lo determina un tiempo. Y de pronto si no se dan en este año es porque no ha sido la voluntad de Dios. Y de pronto porque hemos hecho algo que no debíamos hacer. Y si hay algo que tengo claro es que es probable que si no hay una gran bendición en nuestras vidas es porque algo malo estamos haciendo en ella. En algo nos estamos equivocando. Y no solamente estoy hablando de la prosperidad material, sino de esa unción, de esa llenura que vale más que cualquier cosa material que tengas en la vida. ¿Qué será más importante, que te preocupes por algo o que por una palabra que salga de tu mente le cambie la vida a alguien? Sean parejas, sean matrimonios, sean amigos, que de su boca salga algo para cambiarle el corazón a alguien. Y te aseguro que todas aquellas cosas que deseas, Dios te las va a entregar. Pero hay algo importante, aun cuando no te las entregues, tienes que seguir amando a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Aun cuando te veas caminando descalzo, di gloria a Dios y te sigo amando. Eso tienes que decirle a Dios en esta noche.